Siendo las 8:10 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este martes 27 de mayo. Vamos avanzando en nuestra jornada del día de hoy y llegamos a nuestra entrevista central en este momento. Para nosotros siempre un privilegio contar con la presencia de un servidor público que a su vez, de paso, proviene de este mundo de la comunicación, del arte, de toda su participación en diferentes aspectos, incluyendo también la parte de la cinematografía nacional. Y ahora en su condición de ministro de Cultura de la República Dominicana, pues tiene la posibilidad, Roberto Ángel Salcedo, de promover una serie de cosas, de temas, de tópicos, de ejes, que en muchos casos, en muchos aspectos nos preguntábamos por qué quizás no se había hecho antes, y lo bueno de que llegue sangre nueva a una institución como esta es que la revitaliza. En un momento, por cierto, en el que la discusión sobre la cultura nacional, lo que es nacional, lo que no, está sumamente en boga. Buenos días y bienvenido, estimado, a este Gobierno de la Mañana y la Z101. Un gusto. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos ustedes, siempre con la mejor de las actitudes para recibirnos en el Gobierno de la Mañana. Y bueno, aquí estamos prestos para una conversación que esperamos resulte de interés para los oyentes. Bueno, aquí te recibimos. Yo no sé si en algún momento yo no estuve presente y Roberto vino. Tú estás de viaje muchas veces. Roberto vino aquí como ministro de Cultura. No había venido como ministro. Como ministro. Yo pensaba que sí. No había venido como... Sí. ¿A dónde? No, como ministro de Cultura. Sí, hombre. Uno de los primeros. Recuerdo que hablamos de temas culturales. Sí, claro. ¿Sabes por qué tú viniste? Hablamos programa que estaba llevando a cabo en diferentes provincias. Y yo te lo dije porque yo siempre le repito a todo el que es ministro de Cultura, siempre le digo, yo tengo esa guardada y siempre, que los ministros de Cultura tienen que hacer el mejor esfuerzo para convencerme a mí de que esa institución no debió salir de educación. Sí, y yo recuerdo haberlo escuchado decir que lamentaba que yo no estuviera en el programa. Sí. Porque no podíamos hablar de programa nada más bueno, sí, claro. Porque no existió. No, pero José, no, bueno, adelante. Roberto, he visto que tú estás desempeñando una gestión fructífera en el Ministerio de Cultura. Veo que el ministerio está siendo más visibilizado, la gente está mirando más acción en el Ministerio de Cultura, y yo creo que tiene que ver con la gestión que tú estás desempeñando allí. Ahora he visto en esta semana que estás llevando a cabo el tema de cómo influir, cómo desde el ministerio impulsar para que la gente hable mejor, que se entienda mejor. Exactamente, ¿qué está pasando en el Ministerio de Cultura en esta gestión tuya? Bueno, esa política o esa iniciativa a la que usted hace referencia se enmarca dentro de un propósito del ministerio de estimular el poder de las buenas palabras. Muy bien. Lo presentamos el pasado lunes 19 en el Palacio de Bellas Artes en un breve acto, y tuvimos la oportunidad el pasado sábado en el Centro León, en Santiago, de hacer lo propio. La idea es involucrar a toda la sociedad en una iniciativa que creo que es transversal en la vida del pueblo dominicano, pero que no es exclusiva de la República Dominicana. Hay que hacer descender los niveles de intolerancia que se observan, los niveles de agresividad, la manera en cómo nos comportamos, nos dirigimos, no solamente desde los medios de comunicación. Claro está, la gente le pone mucho interés a lo que ocurre en los medios de comunicación por el nivel de penetración y de influencia que tienen, pero no es exclusivo. Desde el hogar, cómo le hablamos a nuestros hijos, a los nuestros, cómo nos relacionamos desde la casa, cómo llevamos eso a las escuelas, a las universidades, a los puestos de trabajo, cómo mejoramos ese proceso tan importante de ser cordiales, de ser respetuosos con nuestros compañeros, aunque tengamos posturas distintas. Aquí ustedes tienen visiones diferentes y se respetan entre ustedes y han logrado armonizar a lo largo de los años. Y eso es importante, es como revalorizamos eso. Y lo llevamos evidentemente a la actividad cultural, una mejora en las letras de la música y un mejor desempeño en ese sentido. Por eso hacemos un llamado y estamos visitando los programas de prestigio como este, para que nos ayuden un poco, primero, a colocar en la agenda pública un tema que es importante, que no es exclusivo del país, y quiero remitirme a unas declaraciones que dio el nuevo Papa León XIV en una de sus primeras intervenciones frente a la prensa, recordando que el lenguaje también puede herir y matar, no solamente las armas, y que debíamos ser consecuentes con la manera de dialogar y referirnos, utilizar las palabras para sanar, utilizar las palabras para que sea puente, para que sea un desarrollo armonioso entre las comunidades, entre los colectivos,
Y en ese sentido hemos estado impulsando esa iniciativa. Es una iniciativa que no debe ser una moda, debe ser una conducta que de manera persistente podamos mantener en el tiempo y que desde el Ministerio y otras instancias del gobierno, a pesar de la agenda que nosotros tenemos desde el punto de vista institucional, esto pueda ir corriendo. Que si anunciamos la Feria Internacional del Libro, dentro de esa agenda cultural, también el poder de las buenas palabras tenga una presencia. Si hablamos de la Bienal de Artes Visuales, que lo propio pueda ocurrir, o con el Festival Internacional de Teatro que viene muy pronto. Pongo esos ejemplos como una manera de que entendamos y asimilemos que no es una labor que vamos a resolver en una tarde, en una semana, en un año, ni siquiera en un mes, ni en un lustro. Yo creo que esa es una labor que ha venido degenerándose en los últimos tiempos, lastimosamente. Yo creo que ya llevamos unas décadas hablando del tema. Me remito al ensayo de Vargas Llosa de la civilización del espectáculo hace poco más de 10 años, donde hablaba de un deterioro también de lo que se había convertido la comunicación y la manera de relacionarnos. Y creo que eso se ha extendido a la población y tenemos una situación difícil. No es posible que usted se enfrasque en una discusión por un parqueo y usted comprometa su vida por un hecho tan simple y tan trivial. Entonces creo que deberíamos enfocarnos en eso y todos de una u otra manera involucrarnos en una causa que tiene una concepción global ya, porque en el mundo vemos focos importantes de agresividad, de intolerancia, y debemos ponerle un tope a eso. Roberto Ángel, hay una discusión muy sostenida ahora mismo, la creación del INACOM bajo la ley que regula la expresión, la libre expresión. Este órgano sería un órgano adscrito a su despacho, aunque en la práctica a veces no se da. La adscripción implica una vigilancia y un control de tutela administrativa. ¿Cuál es su opinión sobre la creación? Si le consultaron, si usted estaría en plena disposición de ejercer esa adscripción y cómo lo va a armonizar con que usted está tratando, ¿verdad?, de disuadir a la gente, pero allí su órgano tendría capacidad de penalizar algunas expresiones colectivas. Sí, mire, Susana, hay una situación real, y es que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha sido muy enfático en que van a aperturar los diálogos para tratar de que ese sea un proyecto consensuado. Sería una garantía para su aplicación que tenga el mayor de los consensos. Claro está, hay cosas pendientes en la propia ley, porque habla, o en ese proyecto de ley, porque se habla de una sustitución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por ese nuevo órgano. Pero el proyecto de ley hasta el momento no habla nada de una legislación especial para el espectáculo público. Entonces solamente hablamos de los medios y el espectáculo público no se va a regir, pregunto. Entonces queda una discusión pendiente a nivel del Congreso Nacional. Por eso es importante acogernos a esa modalidad, ¿no?, que se ha establecido de unas vistas públicas, de que todos los sectores que estén interesados puedan opinar, puedan introducirle mejoras, pero creo que debe pasar por ese proceso. Ya una vez se ha convertido en ley, nos queda a los funcionarios públicos acogernos también a las leyes. Se hace un planteamiento de ser un órgano adscrito al Ministerio de Cultura. Mientras eso llega, hemos sometido una terna al presidente de la República para la designación de una estructura a lo interno de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. No sabemos qué tiempo se lleve ese proyecto de ley en el Congreso y necesitaríamos de una u otra manera operar en ese sentido. Hasta el momento teníamos una presidencia interina que la ostentaba Giovanni Cruz en su condición de viceministro de Creatividad y Formación Artística. Ya Giovanni Cruz no es viceministro, se ha quedado como asesor del Poder Ejecutivo en materia cultural. Y entonces estamos llamados a colocar una persona y generar una especie de reestructuración interna
para tratar de ir operando, ¿no? Y que darle algún nivel de funcionalidad a esa comisión mientras se conoce la ley. Pero no le habían consultado la ley, ni usted había comentado sobre la ley. No, yo no había comentado. Le digo porque eso era lo que se estilaba, que antes de proponer una ley se consultara al órgano que... Bueno, pero no tenía las informaciones. Roberto, yo quiero primero saludar la iniciativa de fijar la fecha de la Feria Nacional del Libro, porque eso por lo menos le permite a uno organizarse y agendarla. Pero eso tiene una lógica, Sí, Felipe, que yo me permite, Sí, yo me gustaría explicarla, ¿no? Para que abunden en eso. Y también saber si más que una feria como las anteriores, se va a convertir también en una feria gastronómica, porque la Feria del Libro aquí, por tradición, se convertían más en una feria gastronómica que en una feria del libro y cultural. No es que esté mal. Es que tú no puedes tener... Es que el atractivo no puede ser solamente más la gastronomía que la parte cultural. A eso que me refiero. Es parte de la cultura. Entonces, me gustaría saber los alcances, las motivaciones que tuviste para fijar la feria y cuáles son los invitados ya que se tienen previstos, porque organizar una feria es difícil. Muy complejo. Mire, Felipe, yo aspiro a regresar a este programa más cercano a la fecha de la feria para dar los detalles precisos con todas las confirmaciones. Pero en esta etapa puedo hablar de los objetivos fundamentales. Primero es que tenemos una feria internacional del libro. Para darle el carácter internacional había que adoptar una serie de medidas. Teníamos primero algunos intelectuales que pedían que la feria regresara al mes de abril por la fecha del Día del Libro, el 23 de abril. Pero ¿qué ocurre? O la regresábamos ahí para cumplir con algunas peticiones locales, o si lo hacíamos así teníamos que abortar la idea de la internacionalización de la feria. Entonces había que jugar con eso. Como para nosotros es importante utilizar ese espacio para una mirada internacional y una proyección internacional de la literatura dominicana, logramos una fecha que es entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, dándole un carácter de inamovilidad. ¿Qué hemos logrado con la feria? En esa fecha, insertarla en el circuito internacional de ferias del libro. Para la feria viene la directora de Bogotá, la directora de Buenos Aires, la directora de Madrid, representantes de la feria de Guadalajara, y entonces estamos colocándolas de Santo Domingo en ese circuito. Los primeros días de mayo se efectuó la Feria Internacional de Bogotá, donde hubo un stand de la República Dominicana con escritores dominicanos, todo esto estimulado por el Ministerio de Cultura. Ahí se generó un primer acercamiento y una primera colocación de la literatura dominicana en un escenario internacional. Entonces, ya tenemos una fecha. Eso permite no solamente que los escritores dominicanos puedan programarse, porque es una fecha inamovible, sino que permite también que los escritores internacionales se puedan programar. ¿Qué ocurría en años anteriores? Como no teníamos una fecha precisa, priorizaban otras ferias, que es importante decir que todas esas ferias de libro internacionales son privadas. La única con dinero público es la de Santo Domingo. Eso es otro detalle. Y entonces, por eso estamos activando también una campaña mucho más profunda para que el sector privado se involucre más con la Feria del Libro y que muchos de esos recursos que se han dispuesto año por año podamos redirigirlo también a otras acciones del Ministerio de Cultura. En ese sentido, la lógica nos ha llevado ya a insertar la Feria Internacional del Libro en ese circuito. Tenemos la confirmación de un premio Nobel de Literatura, Jean-Marie Gustave Leclésio, premio Nobel 2008, está confirmado para venir. Eso también le confiere a la feria mayor interés. Es una figura prominente de la literatura, sobre todo en Europa, pero el hecho de ser un premio Nobel le otorga al propio evento una particularidad. Está dedicada a la Feria del Libro este año al historiador Frank Moya Pons. Y nos vamos a enfocar de manera meridiana en la literatura infantil. Para nosotros es muy importante establecer, vamos a ampliar el radio de acción en términos de los pabellones para la literatura infantil. Ahí tenemos nosotros que trabajar de la mano del Ministerio de Educación y otras entidades públicas y privadas en generar en los más pequeños el amor por el libro y la lectura. A esta altura de nuestra vida,
Si nos gusta leer es maravilloso, pero si no nos gusta leer, cambiar esa cultura es bastante difícil. Así es. Y ese patrón. Pero en los más pequeños sí lo podemos lograr. Digo que usted participó muy de cerca al Ministerio de Educación. Y eso es muy importante a los fines de nosotros generar ese nivel de contacto y de conexión. Por eso vamos a desarrollar una política dirigida hacia la literatura infantil para generar un estímulo en la temprana edad. Ya más cerca de la fecha podré divulgarle aquí, compartirle parte de ese esquema programático que estamos generando alrededor de la feria. Vamos a incluir, aunque es la Feria de Santo Domingo, algunos lugares como el Centro León en Santiago, el Centro Perelló en Baní. Serán escenarios culturales también importantes donde habremos de desarrollar algunas actividades de vocación cultural. La idea es una gran fiesta de la literatura y de la cultura dominicana en esos días, entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre. Ministro, aquí nosotros tenemos unas joyas en la radio. A propósito de esta iniciativa de las buenas palabras, hay una nueva joya en la radio que suena, pero una cosa que cuando tú escuchas está de pinga, tú dices, bueno, estamos mal. Hay mucha gente que escribe bien, que quizás ya está fuera de tiempo, según dirían los jóvenes. Hay muchos escritores que no tienen trabajo y que de alguna manera surge cada cierto tiempo iniciativas de, óyeme, pero ¿por qué no utilizan esta gente que ayuda para que acompañe a muchos de esos exponentes que están trayendo nuestras joyas, que van contraponiendo esta iniciativa suya? ¿Hay de alguna manera un acercamiento, alguna invitación que atraiga a gente que escribe, a gente decente, para que de alguna manera también se sume a esta iniciativa de las buenas palabras? Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y es un esfuerzo paso a paso. Yo creo que lo que debemos es crear un hábito. Dice James Clear en Los hábitos atómicos que los hábitos utilizan una especie de shortcut motivados por la experiencia, y la experiencia hace que nosotros podamos dominar un hábito con mayor facilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es crear un hábito de las buenas palabras, es un hábito del buen comunicar. Ustedes son un reflejo de eso. Ya este programa tiene muchas décadas. 39 años. Y aunque han pasado distintos grupos, se mantiene el gobierno de la mañana y es un referente importante. Por eso las figuras, si quieren ser escuchadas, deben venir aquí y deben solicitar sus espacios. Entonces, ustedes, mientras se van preparando, no es que se les va ocurriendo y qué va a pasar en el programa y esto lleva una estructuración. Ustedes tienen la debida formación para estar aquí y pueden discutir y debatir sobre amplios temas, pero eso se debe por el nivel de preparación que ustedes tienen. Entonces eso se refleja también en los micrófonos. Claro está. Fíjese cómo usted me saca un caso puntual que es estridente, pero yo le puedo citar otros casos, quizás más numerosos, de figuras prominentes de la comunicación, que se han mantenido a través de un trabajo serio, respetuoso, con pluralidad, con un espíritu democrático, participativo. Y yo creo que eso debemos estimularlo. No es que lo otro no sea una realidad. Lastimosamente venimos viendo cómo hay un deterioro en el lenguaje y se expresa con mayor fuerza a nivel de los medios de comunicación, repito, por el nivel de influencia y de penetración que tienen. Por eso nosotros vamos a establecer esta iniciativa en distintas etapas. Debe venir una etapa, y estamos en conversación con el Ministerio de Educación, para el nuevo año escolar, porque este está prácticamente terminándose, venir con una política dirigida sobre el poder de las buenas palabras, introducirla a la escuela pública, pero también a los colegios privados y generar toda una dinámica de conversación en la temprana edad también, sobre el valor del lenguaje, sobre el valor de ser empático, de ser tolerante, de ser respetuoso, de ser generosos. Entonces yo creo que en sentido general, esto pasa también por una debilidad que hemos tenido históricamente con la educación. O sea, no es un tema exclusivo. Y usted lo va viendo, gente, como se ha digitalizado todo este proceso, se ha democratizado la comunicación. Si usted no tiene una preparación muy sólida, usted se abrazará de los elementos que tiene. Sí. Y si usted lo que tiene es eso, para tratar de monetizar y darle un rendimiento, una rentabilidad económica a un video, generarle una viralidad, si usted no está estructurado intelectualmente, ¿qué usted va a hacer? Se va a distorsionar, el lenguaje se va a distorsionar y va a generar todas estas implicaciones que estamos denunciando hoy. Pero verdaderamente todos los sectores serán consultados, serán llamados a participar, serán llamados a integrarse a este proceso, y esas reuniones las estamos desarrollando. Claro está,
hablar con toda la sociedad no es tarea fácil, ¿no? Por eso hablamos de establecerlo por etapas, por fases, por plazos, para lograr la efectividad de la política. Roberto, y ahí mismo en ese orden de cómo van las conversaciones con el Ministerio de Educación en ese sentido, porque precisamente tú haces hincapié en que para cambiar y modelar conductas, pues hay que empezar desde la escuela, desde los pequeños. Sí. ¿Hay ya algún tipo de acciones concretas con el Ministerio de Educación a esos fines? Sí, nosotros formamos parte del Gabinete de Educación en calidad de Ministro de Cultura. Tenemos una relación muy armoniosa con Luis Miguel de Camps y su equipo en el Ministerio de Educación. Estamos trabajando en distintas vertientes. Esa es una. Puedo citar otra de las políticas prioritarias para nosotros, y es profundizar a través de la modalidad de la tanda extendida la formación artística, y que podamos incluir en la infraestructura escolar las escuelas de bellas artes. Hoy tenemos 17 escuelas en distintos puntos del país con poco más de 4.000 estudiantes en las distintas disciplinas de bellas artes. Hablamos de música, artes escénicas, artes visuales y danza. En este momento lo que queremos es, no importando si existe en un determinado lugar la modalidad en artes, el simple hecho de tener la infraestructura que se permita que los jóvenes a esa hora de la tarde puedan acogerse a distintas disciplinas que imparte Bellas Artes. Para nosotros es importante y también nos da un punto de integración con el Ministerio de Educación. Esos dos temas de manera puntual los estamos discutiendo con los equipos técnicos, tanto equipo técnico de cultura como equipo técnico de educación, buscando la manera de establecer el protocolo, cómo lo vamos a integrar. No podemos hacerlo en el país completo de entrada, tenemos que hacer una especie de piloto y entonces establecer las áreas por donde empezaría ese modelo, tanto para el poder de las buenas palabras como para la instalación de la modalidad de Bellas Artes en la tanda extendida. Excelente. Esos dos programas lo estamos trabajando. Roberto, el tema de la política cultural es que abarca mucho, es bastante amplia, y obviamente para todo lo que uno quisiera, yo sé que no hay recursos. Toda política también depende de los recursos con los que cuenta. Sin embargo, mira, una de las cosas que hemos tratado de promover muchas veces en este espacio, en nuestras visitas a Fitur, cuando hemos hablado de las rutas culturales, es el hecho de que el país tiene un enorme potencial que está relacionado a cultura primero y que luego puede ser explotado, aunado a otras actividades, incluyendo el propio turismo. Algunas de las regiones del país que pretenden desarrollarse, por cierto, hay un chiste muy bueno que cuando los diputados declaran una provincia de, ¿cómo que se llama? De que ecoturística. Ecoturística. Tiene la misma validez como que se reunieran y la declararan soleada. O sea, es una obviedad, es la política de lo obvio. Porque el país entero tiene condiciones ecoturísticas, que decir que una provincia la tiene, otra no, es como un poquito, a mí me parece bastante estéril. Ahora, lo que sí tienen algunas provincias y otras no tanto, es la capacidad de agregar a esos tesoros naturales, agregar aspectos tales como yacimientos arqueológicos que están ahí cogiendo agua, sol y sereno. Voy a citar el caso de mi provincia o de mi región. Por ejemplo, 1714, terremoto, uno de los peores de la historia de la isla, destruye el viejo pueblo de Azua, por eso se conoce ahora como Pueblo Viejo. Ahí quedan algunas de las iglesias, algunas de las ruinas de la época colonial. En una de ellas se ha discutido, incluso ha metido universidades del exterior, hacer levantamientos, a encontrar el yacimiento del cacique Enriquillo y de otros personajes de la época. Eso está trabajando en este momento. De encontrar vestigios sobre, por ejemplo, el paso de Hernán Cortés, el conquistador de México, que fue monaguillo precisamente en la iglesia de Azua. A las ruinas históricas y a los yacimientos arqueológicos se le agrega el propio desconocimiento de la comunidad. Detrás de la comunidad de Estebanía de Azua está el único ingenio colonial que queda, además del de La Vega, que es el ingenio Cepicepi. Esas ruinas están ahí, los chivos comen muy bien alrededor de ellas. La gente que pasa, eventualmente uno que otro hace sus necesidades fisiológicas cerca. Y no hay quien, insisto, vele por eso. El cementerio de Macasillas. Tienes igual en la región sur el tema del cementerio histórico de Bánica, que es uno de los pocos cementerios que queda de la época colonial. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo podemos en algún momento, tal vez desde la institución que diriges, aunque no le corresponda del todo, ni los recursos estén ahí en una gaveta esperando, resucitar estas cosas, hacer los estudios, como ya mencionaste que se están haciendo en el caso de Azua,
levantarlos, convertirlos en una parte donde ese turista que queremos que vaya a la región sur, que entre por barco, por avión, por cualquiera de las vías, pueda incluir estos lugares de interés. En el sur se pelearon, me parece que 14 de las 16 batallas fundacionales del país en la época de la independencia. Esos sitios están ahí, esos monumentos en algunos casos están abandonados. Sí, para nosotros es una política importante dentro del Plan Estratégico de Desarrollo del Ministerio de Cultura, la preservación del patrimonio cultural, del material e inmaterial, que no es más que la historia del pueblo dominicano desde antes de ser una república soberana, libre e independiente. Todo eso que describes es con anterioridad a la formación de la república. Del punto de vista ya de la intervención, te puedo adelantar que en Pueblo Viejo se está haciendo un trabajo. Hay unos fondos dispuestos, hay un acompañamiento tanto del viceministerio de Patrimonio que dirige Gamal Michelén, como el director de Patrimonio Monumental, que es Juan Mubarak, conjuntamente con unos arqueólogos internacionales, vienen a dar apoyo a una iniciativa interesante de la búsqueda, ¿no?, de los restos del cacique Enriquillo y todos esos elementos que has descrito. Para nosotros es muy importante ese rescate, porque dentro de toda esta dinámica que vive la República Dominicana de sus visitantes, todo este movimiento turístico pasa fundamentalmente por crear una experiencia. Y todos los componentes históricos son los que ayudan a la creación de esa experiencia, de tener contacto con esos elementos representativos, característicos y exclusivos de la isla y consecuentemente de la República Dominicana. Por tanto, nosotros vamos a seguir. Puedo anunciar aquí en el Gobierno de la Mañana que estamos en la intervención de uno de los antiguos ingenios en Nigua, en San Cristóbal. Ahí toda la infraestructura con los años se ha deteriorado mucho, hay una intervención, exacto. Entonces, todo el techado y demás está siendo reacondicionado por el Ministerio de Cultura. Excelente. A través de estas unidades que he descrito, tanto el Viceministerio de Patrimonio Cultural y también la Dirección de Patrimonio Monumental. Esa es una intervención, tuvimos que cercar todo el área para poder hacer la intervención y ya estamos en ese proceso. O sea que poco a poco, a pesar de algunas dificultades con los presupuestos, estamos dando respuesta. Hay muchos casos a nivel nacional. Lastimosamente tenemos una gran deuda en ese sentido. Sí. Debemos acondicionar mucho de nuestro patrimonio material y trabajar por la estimulación de ese patrimonio inmaterial, que también es fundamental y que forma parte de la esencia del pueblo dominicano. Hay que promover más conciencia, hay que hacer una serie de cosas con respecto a eso. Lógico. Hay mucho patrimonio que está ahí. Sí. Y agua, sol y sereno. En esa fase de organización, por ejemplo, con el tema de los museos, estamos terminando los diseños para una gran intervención que tendrá el Faro Colón. El patronato ha estado trabajando, lo visitamos la semana pasada. Verdaderamente tiene un gran valor histórico, cultural, artístico, que debe ser rescatado. Hay un valor patrimonial ahí fundamental, que una vez esté rescatado, yo sé que va a generar un gran impacto y una gran atracción turística por todos los elementos que convergen alrededor del Faro Colón, y todas las piezas que hay, que son piezas únicas en la región. Por tanto, yo creo que ese esfuerzo, hay otras intervenciones. Por ejemplo, puedo hablar del Museo del Hombre Dominicano. Hay una inyección de poco más de 100 millones de pesos. El tercer nivel se va a reacondicionar. Es un museo que en los próximos 2 o 3 años estará prácticamente en su totalidad renovado. Su tercer y cuarto nivel. Hay un trabajo, don Manuel García Arévalo como presidente del patronato y un grupo de voluntarios ha estado trabajando en ese sentido. Las intervenciones comienzan ya en los próximos días. Ya todos los fondos están dispuestos y todos los diseños dispuestos para una intervención importante en el Museo del Hombre Dominicano. Y entonces son acciones que se vienen organizando. Toma un poco más de tiempo. Hacer una intervención con una vocación ya patrimonial tiene un procedimiento mucho más riguroso. No es hacer no arregla un baño, no es cambiar una pared por otra o un empañete ordinario, sino que requiere, ¿no?, una especialidad en su abordaje, y por eso se toma un poco más de tiempo, pero hay algunos proyectos ya que están corriendo de parte del ministerio. Parecería, escuchándote uno
narrar todas esas intervenciones, acciones que se están llevando a cabo, ingenios, lo de Asua, como decía José Luis. Eso no entiendo yo que no es un invento nuevo del Ministerio de Cultura. Serían, diría yo, algunas prerrogativas que tenía el ministerio que de alguna manera no estaban siendo atendidas en el pasado. Eso incluso llevó, entendemos, hasta que se les retiraran recursos en el presupuesto del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es la política exactamente? Y si estamos en vía de tratar de recuperar esos fondos que fueron retirados. Debemos recordar que la Secretaría de Estado de Cultura tiene una legislación, tiene una ley del año 2000, es la ley 4100, creó la Secretaría de Estado de Cultura y luego se transformó en ministerio. Cumple en el próximo mes de junio 25 años. Hay una serie de competencias en ese sentido y en función a las competencias hemos diseñado nuestro plan estratégico de desarrollo, que abarca toda el área de responsabilidad del Ministerio de Cultura: preservación del patrimonio, revitalización de la identidad cultural, la estimulación a la industria cultural y creativa, la formación artística y la descentralización de la cultura y su proyección internacional. Esos son los elementos básicos de nuestro plan estratégico de desarrollo. 5 pilares para poder cumplir y honrar lo que la ley contempla que debe desarrollar el Ministerio de la Cultura en la República Dominicana. Estamos en ese sentido, ya finalmente, estamos en ese orden trabajando para recuperar algunas de las competencias propias del ministerio y en ese sentido que su presupuesto en el futuro cercano también sea complementado. Me da gusto que se active ese proyecto en la mina de Pueblo Viejo que comenzó en el 2010 para preservar yacimientos arqueológicos. Ahí se han recuperado muchísimas piezas, pictográficos y demás. Qué bueno, porque había tenido como una... Y pues Barry está poniendo fondo. Otra de las acuerdos que veo que se han celebrado con Indotel para el tema de frontera. Sí. Indotel dice que ha dispuesto los fondos. Así es. Ustedes tienen un programa aparte, sí, pero la producción de contenido, sí, y de participación comunitaria me parece que es responsabilidad del Ministerio de Cultura. Me interesa, sí, mucho saber quién va a llevar, no la parte de las emisoras, sino de contenido, porque Indotel no tiene en principio esas, tal vez, para poder garantizar que el dinero que se está poniendo allí, pues se pueda sistematizar los, sí, proyectos. Estos 5 pilares que he descrito, nosotros lo tenemos aterrizados en un plan que hemos diseñado, Plan Frontera. Es una estrategia nacional de desarrollo, alineada a la Estrategia Nacional de Desarrollo de las 7 provincias del cordón fronterizo. Hablamos de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Bauruco, Pedernales e Independencia. Cada una de esas provincias tiene, en la actualidad, un comité provincial de manejo, donde nos estamos reuniendo. El pasado viernes me reuní con el comité de Dajabón y de Santiago Rodríguez. Este viernes me voy a reunir con el comité de Bauruco. Esos comités lo integran todos los agentes culturales, las autoridades provinciales, hay una representación del Ministerio de Educación, hay una representación de la Iglesia, todos los actores que pueden tener un nivel de incidencia en el desarrollo cultural tendrán vida y tienen participación en esas mesas de trabajo. Ahí establecemos unas políticas del corto, mediano y largo plazo. Hay acciones que podemos hacer en lo inmediato para fortalecer y revitalizar la identidad cultural, los elementos fundamentales representativos de la zona. Usted se encontrará, por ejemplo, en esas 7 provincias, una realidad distinta en Pedernales y en Montecristi respecto de las demás, por un componente turístico. ¿Qué necesitamos impulsar en Pedernales y en Montecristi? La formación artística. ¿Por qué? Se están levantando hoteles, hay una dinámica turística y debemos darle soporte a través de la formación artística. ¿Quiénes van a estar en los hoteles? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Cómo lo van a hacer? La industria cultural, por ejemplo, los artesanos. Estamos en una fase de organización de los artesanos porque no es posible que lleguen visitantes a la República Dominicana y sigan comprando artesanía importada. Artesanía importada, por llamarlo de algún modo. Entonces, ese modelo nos está llevando también. Con Promipyme acabamos de lanzar el primer producto financiero del gobierno de la República Dominicana, que son 500 millones de pesos. Es una prueba para que toda la manifestación cultural pueda acogerse a esos fondos.
desde la gastronomía, la fotografía, la música, las artes visuales, la danza, todas las manifestaciones. Pueden acceder hasta 7, 8 millones de pesos, ya las primeras iniciativas se han aprobado, pueden acogerse a una tasa preferencial del 1 mensual y una gracia de hasta 90 días para iniciar el pago en la primera cuota. Eso ayuda a una inyección económica y conjuntamente con esa inyección un acompañamiento a los sectores culturales en materia financiera, porque tenemos artistas diseminados por todo el territorio, emprendedores con ideas fabulosas, pero no tienen la manera de darle un carácter operativo a esas ideas. Entonces, no queremos que esa idea fantástica de inicio termine en una frustración por no saberla operativizar. Entonces, en ese contexto, estamos trabajando también para la estimulación a la industria cultural en la zona. Con el caso del Indotel, las emisoras juegan un rol fundamental. Tengo una relación muy estrecha con mi querido amigo el doctor Guido Gómez Mazara, estamos trabajando de la mano. Esa primera intervención que habrá de anunciarse en los próximos días tendrá un carácter importante con uno de los aspectos fundamentales de la identidad nacional, que es la música. Y con la música en esa zona vamos a hacer un trabajo formidable. Claro está, el plan Frontera es más abarcador porque no solamente es la música, es cómo nos involucramos en la escuela, cómo las artes visuales también se incorporan, cómo generamos muralidad en toda la zona con los elementos distintivos de la identidad dominicana, cuáles son las figuras más prominentes de la cultura y de la historia dominicana, exaltar esas figuras, los grandes protagonistas de la historia dominicana. Entonces, todo eso evidentemente lo hacemos en un plan mucho más amplio, pero lo del Indotel es fundamental porque nos da un paso inmediato para nosotros tener en las emisoras de la región una programación cultural. De parte del Ministerio de Cultura estaremos diseñando todo ese modelo a través de la unidad de creatividad y formación artística que dirige Mauri Sánchez. Ya hay una integración y entonces los primeros días de junio se habrá de anunciar formalmente y de manera conjunta, tanto el Indotel como el Ministerio de Cultura, con artistas dominicanos, una labor orientada a la zona fronteriza. Roberto, a veces se piensa que la construcción de monumentos es algo como que no tiene sentido, porque dice, ¿de qué me vale a mí construir un monumento cuando hay tantas dificultades y prioridades? Sin embargo, los monumentos simbolizan. Son el orgullo de los pueblos. Y es el orgullo de los pueblos, es la historia de la nación, porque cada monumento tiene un significado. Así es. Y por ejemplo, el último monumento en importancia que nosotros hemos visto fue el Faro a Colón. Sí. A partir de ahí, no hemos tenido la construcción de un monumento simbólico. Si vamos a Santiago, tenemos el obelisco de Santiago, aunque en sus inicios el objetivo fue otro, pero hoy simboliza a Santiago. En Montecristi, el reloj del sol. Que a propósito, Felipe, con su permiso, hay una intervención ya en curso del monumento. La parte interior del monumento está siendo remozada con una inversión de unos 60 millones de pesos. Es importante y ya está en curso. Me imagino que en los próximos meses podremos presentarle no solamente a los habitantes de Santiago, sino a los visitantes del país completo, ya la remoción completa del monumento. Y en el caso de Puerto Plata tenemos el Cristo y así sucesivamente. Sin embargo, hemos visto que no ha habido un interés en la construcción de monumentos. Los han sustituido de alguna manera, Felipe, por las letras, las letras. Las letras, los colores, que mucha gente se satisface con eso. Yo no le veo. Pero yo pienso, por ejemplo, ¿qué podría simbolizar la sociedad dominicana? Tú que eres una persona que está muy vinculado al tema cultural. Los inicios del siglo XXI, o sea, ¿qué monumento podría simbolizar el avance, el desarrollo, los alcances que ha tenido la sociedad dominicana, la República Dominicana, que pudiéramos verlo en una perspectiva dentro de 100 años y decir, esta fue la sociedad dominicana a principios del siglo XXI? Mira, Felipe, lo que hemos encontrado verdaderamente no es una intención hacia los monumentos, pero sí una intención hacia centros culturales y museos. Eso sí. Hay inversiones públicas y privadas importantes. Hoy por hoy tenemos, con un restablecimiento de los museos públicos, tenemos un circuito de 14, sumados a una red de 19 museos privados. Entonces, hemos estado trabajando desde la Dirección General de Museos en fortalecer esa estructura. Ojo, con esto no estoy desmeritando ni justificando el hecho
de que no se han vuelto a construir monumentos. Yo coincido con ese planteamiento de que esa memoria histórica también, los acontecimientos más representativos, más relevantes de la sociedad dominicana en distintas etapas, pueden ser de una u otra manera fijados en la mente colectiva a través de una figura monumental. O sea, yo entiendo eso. Ahora, ante una dificultad del punto de vista económico y presupuestario desde el ministerio, estamos estimulando quizás un elemento complementario a eso, es tener un centro como el Héctor J. Díaz en Asua, que para nosotros es una prioridad, una inversión que supone unos 90 millones de pesos que estamos trabajando, pero es una infraestructura de 100 años. Sí. Y el último remozamiento del Héctor J. Díaz en Asua fue de hace 35. Y ahí hay escuela de teatro, de baile, de todo. Bibliotecas y demás. O sea, eso es un centro para que miles de jóvenes, no solo en Asua, sino en la región, puedan conectarse con la cultura dominicana y con lo que nosotros queremos ofertar ahí en materia cultural. Pongo este ejemplo, pero hay iniciativas de vocación privada que se vienen desarrollando. El Museo del Oro, en Sánchez Ramírez, la Barrick viene construyéndolo, pero puedo decir lo propio del Centro Cultural Rainieri, que a final de año va a inaugurar una primera fase en el este del país con una gran inversión de la familia Rainieri. Pero lo que el Centro León, el Centro Pereyó, y el Centro Multicultural Juan Soto, allá en el Recodo de Baní, que me dijeron que tú estuviste presente en esa zona, en la zona montañosa. Sí, he estado en esa zona. Pero no he estado en calidad de ministro. No, en calidad de ministro. Fui cuando estábamos en los proyectos especiales, pero ahora nosotros estamos en una etapa, Felipe, de visitar los municipios, no necesariamente los municipios cabecera, porque hay una serie de acciones dentro de la descentralización que para nosotros es importante. Y anuncio aquí, sin salirme del tema, que a principios de julio, específicamente el 5 de julio, vamos a inaugurar una escuela de bellas artes en el municipio de Las Terrenas. Entonces, ¿por qué? Bueno, por el desarrollo turístico que tenemos ahí. Hay una demanda de formación artística y poder dotar de una escuela de bellas artes esa zona será de gran impacto. Formar los jóvenes desde el punto de vista musical y de la danza. Entonces, eso es parte de la política de descentralización, porque no estoy hablando del municipio cabecera de Samaná, sino estoy hablando de otro municipio. Ya el fin de semana pasado estuve en otros municipios de Santiago, como el municipio de Licey al Medio, el municipio de Navarrete, donde estamos haciendo acciones puntuales con los ayuntamientos. Acabamos de firmar un convenio con la Federación Dominicana de Municipios para darle un carácter mucho más específico, puntual, local a la política cultural, recordando que los ayuntamientos tienen dentro de su configuración una dirección de cultura. Entonces estamos homologando también esos criterios. Pero entonces, volviendo con el tema, hemos estado haciendo grandes inversiones y esfuerzos en materia de tener una estructura de museos importante que genere una conexión con la historia y con los elementos más representativos del pueblo dominicano, y lo propio, esas grandes casas culturales, centros culturales, el Banco Popular con su Casa del Cordón, el remozado Centro Cultural Banreservas, por ejemplo, son iniciativas importantes que llenan de vitalidad la cultura en estos centros urbanos, y nosotros saludamos también como iniciativa de vocación privada. Roberto, en los últimos años muchos maestros se han quejado de que el conservatorio ha sido olvidado y que incluso el mismo catálogo de materia, el catálogo de diferentes disciplinas se ha olvidado en el conservatorio. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuántas personas en este momento están sirviendo en esa escuela? ¿Qué tanta apertura tiene para nuevos estudiantes? Mire, el Conservatorio Nacional de Música cumplió este año 83 años. El conservatorio ha brindado un servicio extraordinario, pero debe ser mejorado en lo siguiente. Nosotros estamos en conversación con el Ministerio de Educación Superior, porque en la formación musical y artística tenemos una especie de laguna, y para que pueda acreditarse a nivel de un título universitario la labor del conservatorio, usted necesitaría o una extensión de la escuela elementaria para que los estudiantes que entren al conservatorio entren siendo bachilleres. Pero al no tenerlo y entrar antes de la edad del bachiller, es lo que no hemos podido lograr para darle una categorización al estudiantado del conservatorio con un nivel universitario. Estamos también desarrollando una labor, es una labor tripartita entre el Ministerio de Educación, Educación Superior y Cultura, para buscar las alternativas de corregir eso. Desde el punto de vista de la formación internacional,
ustedes saben que tenemos, y eso fue de la gestión anterior, unos convenios con Berklee College of Music. Nosotros hicimos ahora un nuevo convenio con Berklee. Yo estuve a inicios del mes de mayo en Boston, y entonces hemos incorporado la modalidad online. Berklee tiene en este momento poco más de 10,000 estudiantes con esa modalidad. Y entonces hay jóvenes que han obtenido becas en Berklee, pero una cosa es la escolaridad, una cosa es la beca para estudiar y otra cosa es tener los recursos para vivir en Boston, que es otra cosa. Es la ciudad más cara. Y es una ciudad complicada. Desde el punto de vista del costo, inclusive me notificaron en Berklee sus autoridades que se ha establecido una modalidad en un campus que tienen en Valencia, en España, que es un campus que, si Dios lo permite, voy a visitar en el mes de octubre, y tiene una facilidad, no solamente por el idioma, sino que ha sido un centro donde ha albergado una cantidad importante de latinoamericanos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con la modalidad online? Generar un nuevo espacio para que la formación artística a un nivel importante sea cubierta también por este acuerdo amplio que tenemos con la Berklee College of Music. Entonces, en ese sentido, el conservatorio está haciendo su labor. Se hizo una inversión en la gestión pasada de mi querida amiga Milagros Germán de unos 100 millones de pesos. Está remozada la estructura del conservatorio, se sigue trabajando ahí. Y ese es un organismo importante que llena de orgullo a la República Dominicana por el nivel de músicos que está produciendo, el nivel de artistas que está produciendo, que es importante y es apreciable. Usted se da una vuelta por ahí, yo que he tenido ya la oportunidad, el privilegio de visitarle, y uno se queda gratamente sorprendido con el nivel y el talento que tenemos en la República Dominicana que se está formando en esas aulas. Robertico, definitivamente que usted es un ministro que tiene una visión amplia del tema que maneja. Yo pienso que a usted lo único que le falta es que le den chelito, más chelito, más chelito. Siempre también. Pero tiene definitivamente que una visión amplia y profunda. Yo tengo una queja pública con usted y tengo que manifestarlo porque si no me va a dar un dolor aquí. Imagínese usted un martes en la mañana, si no. Usted sabe que yo hice muy emocionado el primer concierto con la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo en el Parque de Moca. Y Julieta no fue. Claro que no fue. No fue. Eso es un dolor, eso es un dolor que yo tengo. Porque yo me sentí. Ella abandonó la plaza. Yo me siento inmensamente privilegiado y me sentí esa noche de ver en el Parque Central de Moca más de 500, 600 gente. ¿En qué fecha fue eso? Eso fue en marzo. Y el asiento de Julieta vacío. No, vacío. La resaca de la tuve que decir. La resaca de la derrota. No, porque ella no es de ahí. Ella no. Pero esa silla vacía. Digo yo, bueno, sienten a alguien que ya Julieta no va a venir, entonces yo hacía así. Y miraba. Y fue un concierto memorable de mezcla de música y de piezas clásicas con piezas populares. Ahí al final terminamos bailando Caña Brava todos, con la Filarmónica de Santo Domingo, en pleno Parque de Moca. Yo le di seguimiento, entonces pues yo también ahora de manera pública por pido mis excusas. Usted, además, una buena motivación para que haga otro. Claro que sí. Claro, seguro. Sí. Y en otra localidad. Mire, usted hablaba de lo que estaban haciendo para lograr que en esos puntos incluso turísticos, bueno, pues se pueda incentivar la artesanía. Y hablaba de que da pena de que nosotros pues estemos vendiendo en esos lugares artesanía importada y no una artesanía autóctona de manos dominicanas. Y precisamente me gustaría decirle, quizás usted pueda tener un acercamiento con la señora directora de Supérate, con Gloria Reyes. No sé si existe todavía ese programa, pero mire, ahí se llevaba a cabo un programa que se llamaba precisamente Manos Dominicanas, que era para promover a los artesanos dominicanos que hacían cosas maravillosas, artesanía, incluso alfarería, joyería y todo eso. Y eso entonces además contribuiría a hacer a promover un círculo positivo y virtuoso entre los propósitos de Supérate, se supone que son sacar a la gente de la pobreza, promover este tipo de
actividades y al mismo tiempo pues promover la artesanía dominicana a través de esos puntos. Mire, en la actualidad ese programa de Manos Dominicanas tiene una estructuración dentro de Senadarte, que es el Centro de Artesanía Nacional. Nosotros en este momento estamos completando el procedimiento burocrático para una intervención de Senadarte. Claro. La estructura de Senadarte está deplorable y fue uno de los primeros lugares que yo visité desde que asumí el ministerio. Está ahí en el Ensanche de la Fe y hay una inversión que está dispuesta ya para una total remozamiento. Entonces, están trabajando de la mano con esa unidad. Hay el viceministerio que dirige Alicia Baroni de Industrias Culturales, está trabajando directamente con los artesanos a través de la unidad de Senadarte y está en Manos Dominicanas. O sea que esa inquietud suya ya está encaminada a través de esa relación que existe y esa unidad del Centro Nacional de Artesanía está ya en funcionamiento. Parece que Julieta me vio el chivo que yo tenía. Mira, Senadarte, sí. Senadarte, mira, sí. Mira qué pasa con Senadarte, que precisamente por eso tenía la pregunta anotada. Hace muchos años, 2003 por ahí, la primera vez que yo tuve un empleo formal fue en una tienda que se llamaba Encuentro Artesanal. Esa tienda la instituyó una ONG dominicana, que no voy a decir el nombre ahora porque ahora se dedica a otra cosa, ahora es un tema prohaitiano y toda esa vaina. Pero en ese momento tenía realmente interés, vinculación al mundo cultural. Esa tienda fue una idea extraordinaria del señor José de Ferrari. José de Ferrari tenía un conocimiento extraordinario de todas las áreas donde los artesanos dominicanos, los hermanos Guillén, con las casitas, todo el tema, tenía el mapa y convirtió a esos artesanos en suplidores de esa tienda. Usó un modelo que fue muy útil, un modelo de consignación. La mercancía llegaba, se vendía y se le hacían los reportes. De hecho, el muchachito que preparaba los reportes diarios y mensuales era un servidor. Y esa experiencia fue magnífica durante un tiempo importante. Eso no fracasó por la idea. La idea era muy buena. Se quitó por otras circunstancias. Y justo esa idea me vino a la mente cuando mencionabas el tema de llevar, por ejemplo, a Pedernales, donde cada vez más barcos estarán llegando, donde cada vez hay que hacer más presencia. Y por qué no nuestro factor cultural, como un producto terminado, que también genere las explicaciones, la divulgación del lugar, pudiera llegar. Creo que el señor José Ferrari está vivo y en salud. Sí, no, y está allá. Y está ahí en Senador. Y ojalá que esta idea pudiera, aprendiendo de aquella experiencia de encuentro artesanal que se puso cuando estaba recién inaugurado el centro Acrópolis, que está muy cerca de aquí, claro. Y que fue muy útil porque ahí justo iba la ruta del City Tour y más de la mitad de la gente que iban eran extranjeros, entre otras cosas, a adquirir piezas de la artesanía dominicana. Hay una experiencia ahí aprendida que ojalá pudiera vincularse a eso que ha estado señalando. Nosotros estamos desarrollando acciones a nivel de los territorios para darle vida a todos nuestros espacios públicos, plazas, parques, calles. Tenemos un proyecto llamado Calle Cultura. Hicimos la primera intervención en San Francisco de Macorís. Y es un escenario donde cerramos una calle en coordinación con los ayuntamientos, fines de semana, y tenemos todas las manifestaciones culturales de la zona. Lo propio estamos haciendo en parques y plazas. Este fin de semana en Puerto Plata hubo una gran agenda cultural. Y lo que estamos es sacando lo mejor del arte y la cultura dominicana. Modelo venta de pasillo. Exactamente. Entonces ahí tenemos los artesanos, tenemos bibliotecas móviles, estamos estimulando también eso, la música en distintas vertientes, no solamente la música clásica, la música típica, la música dominicana en su conjunto, los elementos folclóricos y característicos de la cultura dominicana. Todo eso lo estamos sacando, ¿no? Es como si estuviéramos toda esa estructura que la tenemos en el ministerio. Por ejemplo, tenemos a Coribe, tenemos distintos coros infantiles, tenemos las escuelas libres, allá tenemos la Orquesta Sinfónica Juvenil, en fin, hay una serie de orquestas, el ballet, el coro nacional, el ballet folclórico nacional, y todo lo que estamos dándole vida, llevándolo a las principales plazas y parques públicos y generando una agenda permanente por fin de semana en distintos puntos del país. Y con Fodearte que ha quedado, lo que pasa es que lo eliminar, pero Fodearte no está, ya no está con nosotros. No está. No, eso no está ahí. Creo que se había pasado estaba en el Ministerio de Industria. Industria está en el aire. Sí. Bien.
Mira, y si usted vino aquí, usted estaba en Propet todavía. Lo que pasa es que ya había la expectativa. Yo sabía. Sí, lo estábamos aspirando. Que eso era. Sí, lo que pasa es que es. Exacto, eso era. Pero que no se había publicado. Es que yo no me acuerdo de pero ya nos habían mandado el email. No se había publicado. Roberto Ángel Salcedo. Ahorita Julieta le dijo de que Robertico. No, pero bien. Yo le dije Robertico. Sí, lo que pasa. Pero no se preocupe, porque lo que pasa es que un amigo. Lo que pasa pero no por eso, porque inclusive un amigo me dijo hace muchos años, tú no puedes sentirte mal con lo de Robertico porque tú has facturado mucho con eso. Y verdaderamente yo no me siento mal con lo de Robertico, y desde el afecto. Una expresión de cariño. Realmente tú facturaste mucho. Pero pido disculpas, señor ministro. Y yo, la disculpa es tan aceptada, pero no me deje planchar otra vez. Mira, va a ser fácil. La próxima vez que hagan algo de Mangulina, invítale, que ella baila Mangulina, que tú no te imaginas. Señores, antes de irnos, recordar el poder de las buenas palabras. Tenemos la capacidad, esta es una sociedad también que ha avanzado a lo largo de todos estos años. Hay una movilidad social y económica importante, y ese desarrollo también tiene que venir con la capacidad de nosotros mismos de poder armonizar alrededor de un comportamiento cívico equilibrado, prudente, sosegado, donde la empatía y la tolerancia se manifiesten diario. No me responda esto, va de mi parte. Sí. Si el sector político que domina lo público y el sector privado que tiene recursos sigue premiando el mal uso del lenguaje, más gente se va a ver atraída a usarlo. Es tan sencillo como eso. El ser humano responde a instintos de premio y castigo, ¿verdad? El palo y la zanahoria. El chantaje. Entonces, si le están dando mucha zanahoria y pocos palos a los que gestionan, promueven, administran ese lenguaje, va a ser difícil. Pero cuenta con nosotros para la promoción del buen uso del lenguaje, porque las palabras expresan ideas. Así es. Y quien generalmente se expresa mal, escribe mal, razona mal, vota mal, decide mal. Eso es parte del comportamiento de los pueblos. Gracias, señores. Robertico, nos vemos luego, nos vemos pronto.